Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy estamos en una nueva temporada. Iniciamos con este tema interesante. ¿Puede un profeta cometer errores? ¿Cometió errores el profeta William Branham? Es una gran interrogante. Hoy estamos en Hablemos Claro con el hermano Emmanuel Carrasco, a quien le damos la bienvenida. Hermano Emmanuel, adelante. Dios le bendiga, estimado hermano. Aquí muy contento de participar con usted, contento que estemos aquí tratando estos temas que llaman a la madurez. No cualquier hermano puede tomar estos temas, son temas para nada profundizados, y dejar en claro de que el título, cometieron errores los profetas, no nos estamos refiriendo en lo absoluto a cuando un profeta es tomado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla por medio de él. Hay que hacer una diferencia entre la humanidad de un profeta y cuando es el propio Dios hablando por medio de ese hombre. ¿Qué me dice usted, mi hermano Germán? Bueno, este tema que vamos a abordar, hermano Emmanuel, es un tema, como usted lo anota, muy sensible. El tema genera muchas emociones, muchas preguntas y en algunos casos incluso divisiones entre la comunidad de los creyentes del mensaje de la hora. Por lo que meternos a hablar y considerar preguntas como por ejemplo lo es, ¿se equivocan los profetas? Es algo que nos hace pensar. Ahora, para dejar claro algo desde el principio, hermano Emmanuel, el programa no tiene como propósito atacar a ningún siervo de Dios, mucho menos ridiculizar ningún ministerio ni destruir la fe de nadie. Por el contrario, el deseo del evangelista Emmanuel Carrasco y el de mi persona es acercarnos a las escrituras con reverencia, con respeto y con un corazón sincero que ama la verdad. Muchas veces cuando surge alguna pregunta relacionada con un hombre de Dios que Dios usó, las personas suelen irse a dos extremos. Unos piensan que hacer preguntas es una falta de respeto. Otros creen que encontrar una dificultad humana invalida completamente la obra que Dios hizo a través de ese siervo de Dios. Pero la Biblia nos enseña un camino mejor: examinar todas las cosas, retener lo bueno. La palabra de Dios nos muestra que los grandes hombres de la Biblia fueron hombres reales. Moisés fue usado poderosamente por Dios, pero también cometió errores. Elías fue un profeta extraordinario, pero tuvo momentos de debilidad. Jonás recibió una comisión divina, pero luchó con su propia voluntad. Pedro recibió revelaciones gloriosas, pero también necesitó corrección. Esto nos deja una enseñanza, algo importante. Dios es perfecto, pero los hombres que él usa siguen siendo seres humanos. Por eso, cuando hablamos de profetas, mensajeros o ministros, debemos hacerlo con equilibrio bíblico. No debemos menospreciar la obra de Dios, pero tampoco debemos colocar a ningún hombre en una posición que solamente le pertenece al Señor Jesucristo. Nuestra fe no está fundada en la perfección de un hombre, nuestra fe está fundada en Jesucristo, la palabra viviente de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos eso? Y creo que debe de estar en todo creyente, que es amar la verdad. Creemos que no debemos tener miedo de las preguntas sinceras, las preguntas honestas. No destruyen la fe, muchas veces la fortalecen. Una fe examinada a la luz de la palabra es una fe más firme, una fe más madura. En esta ocasión,
en este programa, ya hablemos claro, tendremos la bendición de conversar con el evangelista, el hermano Emanuel Carrasco de Chile. Juntos con el hermano estaremos considerando este tema desde la perspectiva bíblica. Así que queremos invitarles a ustedes que están viendo este programa, que se queden sintonizados, que nos escuchen con paciencia, con una Biblia abierta ahí donde usted está y con un espíritu dispuesto a considerar que las escrituras enseñan. No estamos aquí para defender tradiciones humanas, no estamos aquí para defender argumentos ni promover divisiones. Estamos aquí para buscar la verdad de Dios y para recordar que al final del día toda la verdadera revelación debe conducirnos hacia el Señor Jesucristo. Así que les invitamos a permanecer en este programa con nosotros y vamos a iniciar con el hermano Germán, el hermano Emanuel Carrasco. Hermano, una pregunta. ¿Por qué se debe de abordar este tema, hermano? Porque la verdad, cuando uno empieza a cuestionar estas cosas, ahí por ahí escuché a unos hermanos colombianos que dijeron, esto no son chicha ni limonada, porque no se definen, creen o no creen. Pues la pregunta es para usted, hermano, ¿por qué debemos abordar este tema? Bueno, mi estimado hermano, abordar este tema es esencial, porque nosotros necesitamos diferenciarnos de las sectas, así lo voy a llamar, diferenciarnos de las sectas. ¿Cómo inicia una secta? Casi todas las sectas tienen un patrón común. O sea, Joseph Smith, varios otros que han proclamado tener ministerios prominentes, comienzan de que sus familias vieron incluso una gran luz y que tienen por así decirlo, una gran unción y que sus familiares son espectadores de eso. Después, al tener este respaldo, por así decirlo, ellos declaran que tienen una autoridad por encima del resto. Por lo tanto, si usted cuestiona, si usted fuera testigo de Jehová y usted cuestiona lo que menciona la atalaya, les comulgan a usted como testigo de Jehová, como de esa organización. Son excomulgados. Si usted fuera adventista y usted naciera en el adventismo, por ejemplo, y si usted empieza a leer algunos escritos de Ellen G. White, y usted puede decir, ya, esto va acorde a la escritura, pero esto no va acorde a la Biblia. Pero si usted dice algo en contra de lo que dijo Ellen G. White, los obispos o los predicadores o los ministros de ahí le tallarían a esa persona que de no creer en su profeta. Le dirían, usted no cree en la profeta. O sea, a usted le falta revelación. Usted no cree en la profeta, por lo tanto, usted no creo que tenga el Espíritu Santo. Usted no cree en la profeta. No creo que usted se vaya en un arrebatamiento o no creo que usted sea salvo. Entonces adjudican la salvación a la creencia de una persona. Y eso es sectario. Porque la Escritura nos menciona, la Biblia nos señala de que bajo ningún otro nombre nosotros tenemos salvación, sino que solamente en el Señor Jesucristo. Solamente en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es esencial. Por ejemplo, si alguien naciera en la religión mormona, cualquiera puede nacer en cualquier cuna, o sea, en una cuna adventista, en una cuna presbiteriana, en una cuna católica, en una cuna del mensaje, en cualquier cuna. Si usted hubiese nacido en la cuna de los mormones y usted empieza a cuestionar a Joseph Smith, o sea, usted empieza a decir, oye, pero esta religión me parece muy machista,
¿Cómo es posible de que las mujeres tienen que estar devotas prácticamente hasta la muerte a su esposo? Y empiezan a cuestionar y empiezan a decir, ¿por qué Joseph Smith, si la Biblia dice que un ministro, que un obispo, tiene que ser marido de una sola mujer, por qué Joseph Smith tuvo más de 10 mujeres? Entonces ahí empiezan los líderes mormones le dirán, no, tú estás dudando del profeta. Tú estás dudando del profeta, así que tú no eres parte de esto, no eres parte, imagínense cómo se llaman ellos, es la revelación de los santos, de los ungidos de los últimos días, o sea, es bien prominente, es bien su título. Su título es bien llamativo, porque habla de una gran revelación final. O sea, si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo que los hermanos del mensaje declaran. O sea, es una gran revelación final, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que analizar todo de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué es importante abordar estos temas? Porque nosotros nos tenemos que diferenciar a las sectas. Las sectas tienen a un hombre terrenal como su pináculo de salvación. Tienen a un hombre terrenal como su salvador. O sea, él nos sacó de la mentira, él fue, y son muy, no autorreferentes, pero referente a un hombre, Y la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta, pero hacen a un lado, de a poco, pero hacen a un lado al Señor Jesucristo. Y no quiero ser polémico, pero, por ejemplo, el hermano José Brahan una vez dijo, mi ministerio es para promocionar el ministerio del hermano William Branham. ¿Eso es cristiano o no es cristiano? Para mí no es cristiano. Para mí no es cristiano porque el cristianismo, o sea, la definición propia de la palabra cristiano es ser seguidor de Cristo. Es ser seguidor de Cristo. Y alguien podría decir, incluso los hermanos del mensaje dicen, pero el hermano William Branham es un ungido, es el ungido porque Cristo significa ungido. Bueno, el hermano fue ungido, fue tiempo pasado, ahora él está durmiendo, está descansando. El único vigente que nos puede ayudar hoy en día es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Así que por eso es muy relevante abordar estos temas, porque hay mucha idolatría en el mensaje. Lamentablemente hay que decirlo con todas sus letras. Hay mucha idolatría. Yo he visto fotografías de personas, ni siquiera le puedo decir hermano, porque alguien que no tiene como su Dios a Jesucristo, no le puedo decir hermano, pero hay personas que se inclinan ante la imagen de William Branham adorando la imagen. Eso es idolatría. Eso, muchos dicen, ¿cómo es posible que hagan esta clase de programa diciendo de supuestos errores de un profeta o de un amado hermano? ¿Qué va a pensar los que no son de este mensaje? ¿Qué van a pensar las denominaciones? Pero yo no los veo a esas personas ahí haciendo videos o encarando esa idolatría hacia el mensajero, hacia el hermano William Branham. No veo esas denuncias. Yo creo que uno tiene que pararse y decir, eso es algo puntual que ocurre quizá en un cierto lugar, en un lugar X, pero esta creencia tiene que ser cristocéntrica. El Señor Jesucristo tiene que ser nuestro centro. Entonces, ¿por qué razón es difícil abordar estos temas también? También aludiendo a su pregunta, ¿por qué también es difícil abordar estos temas? Porque hay mucha idolatría en el mensaje. Hay mucha idolatría en el mensaje y el mensaje también es, por así decirlo, muy abanderado. Es muy abanderado, o sea, es como, por así decirlo, casi los fanáticos de fútbol. O sea, hay personas que podrían hasta morir por su equipo. Si su equipo va perdiendo, esas barras son capaces de ir a pelear a golpes con alguien que no apoya a su equipo. Entonces, si alguien habla diciendo, el hermano William Branham dijo esto, y ojo, eso no es correcto. Alguien diría, usted no cree en el profeta, usted es un falso, usted es un incrédulo, a mí el mensaje me llama solamente a creer, aunque no lo entienda,
Y, y ojo, eso tampoco es bíblico. Creer algo, aunque yo no lo entienda, eso no es bíblico. El Señor Jesucristo, cuando habló de la semilla, cuando habló de la semilla cuando era plantada en buena tierra, todo eso va indicado a entender la palabra. Entender la palabra. La propia revelación nos ayuda a comprender las escrituras. De eso va indicada todas las citas de la Biblia, donde habla de la sabiduría, donde habla de la ciencia, no ciencia de científico humano, sino ciencia del conocimiento en la palabra. Entonces, por eso es difícil abordar estos temas, por el fanatismo de la gente, por el fanatismo, y también por causa de la poca madurez que tiene ese creyente sincero, por así decirlo, de este mensaje. Poca madurez, poca madurez. ¿Por qué? ¿Por qué poca madurez? Porque, por ejemplo, hay, y esto va involucrado, es todo un efecto dominó, todo va involucrado. Fanatismo, idolatría y poca madurez. ¿Por qué poca madurez? Porque alguien puede decir, si el hermano William Branham dijo 700 no doblaron sus rodillas ante Baal, pero después aclara que eran 7000, esta persona es capaz de decir, pero esos 700 que dijo en ese momento, eso igual está correcto. Y alguien diría, ¿y por qué está correcto si después el hermano Branham lo corrigió? Y esa persona poco madura diría, porque lo dijo el profeta y yo lo creo a pesar de todo. Y levantan su puño y levantan ahí como su fe, su fe. Es poca madurez. Es poca madurez porque, ¿qué está queriendo decir la persona? La persona, al no reconocer el error humano, que lo puede cometer cualquiera, el error humano, esta persona está queriendo poner por encima de la palabra, por encima de la Biblia, quiere poner a la carne, quiere poner a un hombre por encima. Y eso está terrible. Eso es terrible, eso es lo peor que usted puede hacer. O sea, el propio hermano Branham lo dijo, si usted pone algo ante Dios, si usted pone algo que esté, se interpone entre Dios y usted, eso sería un ídolo. Entonces están haciendo, lamentablemente, del hermano William Branham un ídolo. ¿Por qué? Por poca madurez, por fanatismo y por idolatría. Eso le puedo comentar al respecto a mi hermano Henry. Excelente, hermano. Tremendo, ¿verdad? Hay que abordar estos temas, es importante. Y la pregunta que surge, hermano, bueno, y con estos programas, con estos temas, estamos atacando al profeta William Branham. Bueno, adelante, hermano. Mire, una persona, esto depende de la percepción que tenga cada uno. Depende de la percepción que tenga cada uno, porque alguien, por ejemplo, si un profesor está dictando una materia y él dice que 2 por 2 es 6, y un alumno levanta la mano y dice, profesor, disculpe, pero 2 por 2 es 4, no, 2 por 2 es 6. Hay dos puntos de vista que se podrían tomar ante esa situación, en que el alumno en verdad quiere corregir al profesor porque en verdad se equivocó, o otra persona puede decir, este se está creyendo mejor que su profesor, y quiere corregirlo. O sea, en estricto rigor, cuando alguien habla de un aspecto de debilidad, una persona siempre va a decir, esto es un ataque. Sin embargo, el objetivo de esto no es atacar, sino que es construir, o sea, no es atacar, sino que fortalecer. Es una paradoja, ¿no? Quizás no sea al intelecto humano, eso quizás no tenga coherencia. ¿Cómo es posible que a través de algún error de algún hermano, de un hermano del cual yo le tenía harta fe o harta
como que prácticamente lo tenía en un pedestal a esa persona. Y si alguien le demuestra un error o una falencia de esa persona, ¿qué va a decir la persona que le tenía tanta estima o que prácticamente veneraba a tal? Va a decir, se me cayó del pedestal, se me cayó. Bueno, eso tiene un grave error, porque en primer lugar, nadie debería poner en un pedestal a nadie. Nadie debería poner en un pedestal a algún hermano, algún vaso o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque ya lo está viendo por altura de miras, ya lo está viendo en alto. Si usted ya ve a un ser humano por encima de usted y lo ve más elevado, usted inmediatamente dice, esa persona ya es superior a todos nosotros, a todo ser humano. Y el único que debería ocupar ese puesto es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Ahora, hay algunos hermanos que dicen, ¿por qué usted solo se fija, y esto puede ser recurrente, el hermano Ger ya ha hecho esta clase de programas, yo también he hecho por mi parte, por mi lado, concerniente a estos mismos temas, etcétera, y alguien puede decir, ¿por qué usted se está fijando solo en lo malo? Solo en lo malo. Y toman un programa que es hecho quizás una vez al año y dice, usted solo se fija en estos errores. Pues no es tan así, pues. No es tan así porque no todos los días se habla de este tema. O sea, pueden ser años que usted que esté hablando de lo bueno que usted retuvo de las predicaciones, de los sermones, y después usted llega a un momento en donde usted aclare y diga, bueno, en este sermón esto se dijo que no es bíblicamente correcto, o esta situación pasó que no es históricamente correcto, o pasó esta equivocación que luego fue corregida, y hay que aclarar eso, pero otra persona puede decir, usted solamente se fija en los errores. Y es una falacia. Es una falacia porque si solamente nos fijamos en los errores, pues todos los días estaríamos hablando de esto mismo. Siempre, o sea, sería algo recurrente, sería un programa de todos los días, sería un programa de todas las semanas, sería prácticamente el centro del ministerio hablar de eso. Y no, eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué la importancia de hablar esto? Por falta de madurez en la gente, porque lamentablemente la gente en el mensaje no conoce su Biblia, no está, y eso es paradójico. Bautistas, yo he visto en redes sociales que bautistas o metodistas conocen más la Biblia que personajes del mensaje. Los he visto ahí intercambiando palabras, intercambiando dimes y diretes o en algún pequeño debate, y estas personas del mensaje solamente responden, por así decirlo, con dichos del hermano Graham, pero la otra persona le responde con Biblia. Y ahí quedan y dicen, pero es que mi profeta dice esto. O sea, ahí ya estamos mal porque la verdadera revelación nunca contradeciría a la revelación, por así decirlo, la revelación de la sustancia plena de toda la palabra. Nada podría refutar o nada podría contradecir a la Biblia, a la Escritura. Entonces, una persona puede decir, si usted dice algo que contradice a esa persona, inmediatamente una persona podría decir, la está atacando. Pero en estricto rigor, lo que se busca es construir, lo que se busca es que los hermanos del mensaje logren tener una madurez de que la Biblia está por encima de todo, que la Escritura está por encima de todo. Es más, hay algunas personas que se hacen la pregunta incluso. Si está la pregunta es porque hay un cuestionamiento y es válido tener un cuestionamiento. Pero algunos se preguntan, ¿qué es más importante? ¿La Biblia o el mensaje? Y ponen ahí en balanza. Y es una respuesta tan evidente. Es una respuesta tan evidente. O sea, ¿qué está por encima? ¿Qué es nuestro absoluto? ¿Las predicaciones del hermano William Branham o la Biblia? Inmediatamente alguien con madurez diría la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia ha corregido al propio hermano Branham. Al propio hermano Branham.
La escritura ha corregido al propio hermano Branham. O sea, y nunca, y no hay ninguna cita que el mensaje haya corregido a la Biblia. Ojo, ojo con eso. No hay ninguna cita que el hermano Branham corrija la escritura, porque la escritura es perfecta. La escritura es perfecta. Ahora, bueno, puede haber una polémica en un momento, una polémica. El infierno, el fuego eterno, por ejemplo, el fuego eterno. El hermano Abraham dice el infierno no puede ser eterno porque un fuego se puede apagar, etcétera, etcétera. Y bueno, las palabras que están en la Biblia, las palabras que están en el Nuevo Testamento, etcétera, cuando hablan de esa palabra eterno, hablan de olam, o sea, hablan con un equivalente al olam, que significa un largo periodo de tiempo, pero que puede tener un fin. O sea, el hermano Abraham no estaba contradiciendo la escritura, no podía estar contradiciendo la escritura porque aquel que estudia con el lenguaje original, se daría cuenta que de esa verdad, justamente. O sea, es imposible que alguien pueda corregir la escritura, sino por el contrario, la escritura siempre ha corregido, puede corregir un predicador, puede corregir un hermano, etcétera, etcétera. Ahora, alguien puede decir, ¿quién es usted para hablar este tema? ¿Quién es el hermano Herb? ¿Quién es el hermano Emanuel para hablar este tema? ¿Quiénes son ustedes? Tan, por así decirlo, tan básicos, tan poco de nivel de unción, y ahí puede venir todas las denigraciones que nos quieran decir, o sea, todas las humillaciones, etcétera, etcétera. ¿Usted quién es para juzgar y poner en balanza las palabras del hermano William Branham o cualquier hombre? Bueno, decirle que yo no soy nadie. O sea, yo no soy ningún ejemplo de integridad. Yo no soy ningún ejemplo de algún santo o algo por el estilo. Yo cometo pecados todos los días. O sea, yo cometo infracciones todos los días. Yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Pero fíjense que ese comentario va dirigido a lo personal y el accionar del individuo. O sea, ¿usted quién es para juzgar eso? Pero mire, yo no juzgo al hermano William Branham por hacer un árbol de Navidad, siendo que él mismo en el púlpito dijo que era paganismo. No lo juzgo. ¿Por qué? Él dio su explicación, lo hago por causa de mi hijo José. Lo hago por causa de eso. Por José lo hago. Y no lo juzgo. No lo juzgo por eso. Porque eso fue un accionar. Fue una acción. Tal cual como yo no juzgo al rey David por haber cometido adulterio o a Sansón también por adulterio. Es algo en donde cualquier persona también puede caer en esos pecados. Cualquier persona puede caer en el pecado de robar o de matar a otro. Son acciones. Son acciones y nosotros tenemos que poner nuestras malas acciones en la sangre de Jesucristo. Si no fuera por su gracia, estaríamos perdidos. Es más, miren lo que voy a decir. Si el Señor, mi Dios, decidiera y me dijera, ¿sabes qué, Emanuel? Te vas al infierno. Te vas al lago de fuego. Hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades de una persona que es enviada al lago de fuego. Hay un crujir de dientes y hay otros que van a llorar y van a exclamar y van a decir, no, ¿por qué? ¿Saben algo? Yo no sería el de crujir si me pasara eso, ni Dios lo quiera, es un ejemplo. Yo no sería el de crujir, porque el crujir de dientes, así está enfurecido. Y esa persona diría, yo no me merezco esto. Él tomó una mala decisión y se dirigiría a Dios. Y esto no es justo. Y ahí estaría ese porcentaje de ministros que Jesús dice que ellos le dirían, y no hice milagros en tu nombre, no saqué fuera demonios,
no hice esto, aquello, y dicen yo lo hice. No hice esto por ti, no hice esto por ti, y tienen un crujir de dientes, ellos están furiosos con la decisión de Dios. Pero déjeme decirle que yo no podría encarar a Dios y decir, tomaste una mala decisión, porque yo sé mi vida, yo sé que si no estuviera la gracia, yo estaría perdido. Yo sé eso. Y eso va para cada uno de nosotros, cada uno del que está escuchando, incluso William Branham, incluso cualquier profeta de la Biblia, cualquiera. Nadie está a salvo de esto, porque el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Pablo se está incluyendo y también está incluyendo a William Branham. ¿Quién es el único que no pecó? Nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Él fue el único hombre, quiero que me entiendan, el único Dios hombre que nunca pecó, el Señor Jesucristo. Entonces, yo no tendría que reclamarle, si yo soy rechazado, yo no tendría que reclamarle a Dios. No tendría que decirle, no tendría cómo justificar mi vida. Pero yo sé y yo me paro en que el Señor Jesucristo murió por mí también, por este vil pecador, por este vil injusto, porque cada vez que yo tomé una decisión propia, una decisión para beneficio de mi carne, yo sé que le he dado la espalda a Dios ahí en ese momento. Yo sé que yo le he dado la espalda a Dios y yo he rechazado seguir los caminos de Dios. O sea, yo no puedo juzgar la vida de William Branham. Yo no puedo juzgar la vida de algún profeta. Imposible. Porque yo estoy seguro que tengo quizás hasta más cosas más malas que todos ellos. No puedo juzgar la vida. Pero sí, lo que la propia Biblia me manda a juzgar, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 al 21. La Biblia dice, no menospreciéis las profecías. No las menosprecien, no las miren en menos, dice la Biblia. Dice la Escritura, concerniente a lo mismo, concerniente a las profecías, dice, examinadlo todo y retener lo bueno. La Biblia me está encarando a mí y dice, no menosprecies esta profecía. Si alguien dice que esta predicación es voz de Dios, no la menosprecies. Pero la Biblia sí dice, examina eso y retén lo bueno. Eso es algo que la gente del mensaje no hace. La gente del mensaje no toma el gran tamizaje de la Biblia, el tamizaje de la Escritura, el colador de la Escritura. La Escritura nos ayuda a examinar. Y fíjese también que en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3. O sea, aquí la Biblia nos está diciendo que un profeta no sería, por así decirlo, algo de uno solo, sino que habrían más profetas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando habla de profetas, no lo está asimilando solamente a alguien que se pare y diga así dice el Señor o tenga visiones, sino que el apóstol Pablo, cuando habla de profetas, los asimila y los compara a los predicadores. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice algo tremendo, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, dice la Biblia. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, o sea, que los profetas hablen, pero que los demás, a ver, acá viene una profecía, acá viene una palabra que dicen que es revelación de Dios, y dice el apóstol Pablo, acérquense, escuchen esto y juzguen por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, juzguen. Y eso es tremendo porque lamentablemente en el mensaje no se hace eso. En el mensaje no se hace eso. O sea, algo que me dice la Escritura que yo haga, los del mensaje no quieren hacerlo, ¿por qué? Por temor. Porque lamentablemente hay mucho nicolaísmo en el mensaje. Mucho nicolaísmo, o sea,
todos dicen la palabra del pastor es ley, la palabra del ministro es irrevocable. Hasta en congregaciones pequeñas puede haber un rasgo de nicolaísmo. Si hay nicolaísmo, si aparentemente ellos creen que la autoridad de un líder en una iglesia está casi equivalente a la autoridad de Dios, si pasa eso con un ministro de una iglesia local, cualquiera, imagínense con aquellos que ellos mismos dicen, este es el mensajero a la edad. O sea, la jerarquía para ellos sería totalmente inconmensurable y sería prácticamente ya incuestionable las palabras de su referente máximo terrenal. Entonces, para ellos serían indudables esas palabras. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? O sea, todos los hermanos del mensaje tienen de que el hermano Abraham es el séptimo ángel. Ya. Si el séptimo ángel fuera incuestionable, ¿qué pasa con el primer ángel? Pablo. El apóstol Pablo, que incluso, y estoy seguro que más de alguno va a estar en desacuerdo conmigo, que incluso el apóstol Pablo tuvo mayor autoridad que el hermano William Branham. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dijo, cualquiera que diga algo diferente a lo que yo he predicado sea anatema. Y el hermano William Branham tenía que acatar eso, o si no era anatema. Tenía que acatar eso, si no era anatema. O sea, el apóstol Pablo con lo que dijo ahí, puso un tope. Y el apóstol Pablo dijo, nadie puede sobrepasar esta línea. Porque aquel que sobrepasa esta línea es maldito, es anatema. Entonces, la autoridad del apóstol Pablo fue tremenda. Y además, el propio hermano William Branham tomó de escudo al apóstol Pablo. ¿De qué estoy hablando? Cuando la voz le dijo, según los comentarios y los relatos del hermano Branham, que cuando esa voz dijo, tú serás juzgado por todo lo que has predicado, por lo visto se puso un poco nervioso. Porque él dijo, y puso el apóstol Pablo enfrente, si tienes problemas conmigo, tienes que tener problemas con el apóstol Pablo, porque yo he hablado todo lo que Pablo dijo. Entonces no se quiso tomar, por así decirlo, de su propia palabra. O sea, no, yo defiendo mi propia predicación. No hizo eso. Él tomó al apóstol Pablo como referente y dijo, prácticamente mi tutor ha sido Pablo. Mi maestro ha sido Pablo. Por lo tanto, si hay problemas con lo que yo he predicado, tienen que tenerlo primero con él. Entonces, eso es lo que dijo el hermano William Branham y eso es lo que él creía, por algo lo dijo. Entonces alguien podría pensar, entonces ¿era pecado cuestionar al apóstol Pablo? Les digo de una, el apóstol Pablo nunca se equivocó. Todo lo que dijo fue Biblia, todo lo que dijo fue correcto. Incluso hay algunos que dicen, el apóstol Pablo sí se equivocó porque incluso creo que lo dijo el hermano Banda en un video. Bueno, dijo que el apóstol Pablo se había equivocado cuando el apóstol Pablo dijo, y los que quedemos seremos transformados, dando a entender y teniendo el pensamiento que el apóstol Pablo pensaba que estaría vivo cuando el Señor Jesucristo viniera. Pero se equivocan, no es un error. O sea, las palabras del apóstol Pablo fueron tan tremendas y tan ungidas por el Espíritu Santo que cualquier lector de la Biblia, en cualquiera de las épocas, puede leer ese texto en tiempo presente. O sea, Irineo podría decir, y los que quedemos seremos transformados, y los que podrían leerlo en tiempo presente. Martín Lutero también podría leer esas palabras en tiempo presente. Nosotros mismos, William Branham, podía leer esas palabras en tiempo presente. O sea, la perfección de lo que dijo Pablo no era un error, sino que fue incluso más perfecto aún porque trascendió el tiempo. Es tremendo. Pero ahora, volvamos al apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo nunca se equivocó, porque todo lo que dijo escrito, estoy hablando de escritura, mi hermano, estoy hablando de escritura, porque el apóstol Pablo, como humano, sí se equivocó. O sea, cuando el apóstol Pablo tuvo ese enfrentamiento con Bernabé y el apóstol Pablo dijo, yo no quiero a Marcos, no sirve para esto, no sirve para esto.
y tuvo un gran enfrentamiento. No quiero a Marcos, dijo el apóstol Pablo, no quiero ya tenerlo ya más en mis andanzas de predicaciones. Rechazó a Marcos, pero después el apóstol Pablo le comenta a otro hermano y diga, y por favor trae a Marcos, porque es indispensable para esta tarea. O sea, habló bien de Marcos, y Marcos, a pesar de que en un tiempo quizás flaqueó quizás Marcos, él fue uno de los que escribió un evangelio. Y ese evangelio es Biblia escrito con la unción del buey. O sea, el apóstol Pablo ahí como humano quizás vio que Marcos no estaba tan comprometido en un comienzo y después el apóstol Pablo, no, esto no me sirve, no, mejor anda por tu rumbo. Pero eso fue algo humano. Fue algo humano. Cuando el apóstol Pablo, por su carácter también parece que no le duraban tanto las amistades. O sea, se peleó con Bernabé, un hermano que era tremendo para seguirlo en sus trayectorias. Se peleó con el apóstol Pedro. O sea, habían cosas humanas. Pero en cuanto a la escritura, en cuanto al escrito del apóstol Pablo, era el Espíritu Santo. Pero fíjense en esto. Cuestionar al apóstol Pablo o verificar si esas palabras son de Dios es cuestionable, es un pecado, o uno diría, está apuntando, duda del ángel de Dios, duda del mensajero de Dios, eso es satánico. Bueno, comprobamos si ese pensamiento va acorde a la escritura. En Hechos, capítulo 17, versículo 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Nos encontramos en Berea, en aquel lugar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, fíjense cómo lo trata la Biblia. Fíjense cómo trata la Biblia a estos judíos de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y fíjense en esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fin de la cita. Fíjense qué tremendo. La Biblia declara de que ellos eran nobles, o sea, eran muy buenas personas. La Biblia los felicita. Y lo tremendo de esto es que los felicita por recibir la predicación del apóstol Pablo, pero también reciben una felicitación porque ellos, al recibir las palabras de Pablo, ellos al mismo tiempo también verificaban en las escrituras si todo lo que mencionaba el apóstol Pablo era tal cual como así lo decía. Si ellos, algo que no sucedió, pero si ellos veían, si Pablo se desviaba de la escritura, ellos dirían, hermano Pablo, usted nos está diciendo algo conforme a la Biblia, pero no sucedió porque sabemos que Pablo era 100% escritural. No sucedió, pero ellos, de todas maneras, verificaban con las escrituras si esto era correcto. ¿Por qué estaban verificando? ¿Por qué era eso? Porque el apóstol Pablo fue un maestro tremendo y él logró hacer algo que quizás no muchos hicieron quizás, pero el apóstol Pablo logró entrelazar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo tremendo. Así que, bueno, eso quería comentar. Y alguien podría decir, para terminar con este punto, alguien podría decir, el apóstol Pablo, cuando habló de los hermanos del Antiguo Testamento, siempre el apóstol Pablo se dirigió en aspectos positivos a ellos, y siempre se dirigió en lo positivo y nunca nombró nada negativo. Entonces ellos dirían, ¿por qué usted ahora se enfoca en lo negativo? Siendo que, vuelvo a repetir, que esto no es un programa de todos los días, esto no es un programa de todas las semanas, no es un programa recurrente, o sea, hablemos claro y evangelizando el mensaje, no se centra en este punto, no se centra en esto, pero es un punto que sí hay que abarcar para ayudar a los hermanos a tener madurez, etcétera, etcétera. Pero bueno, pongámonos en ese caso. Estos hermanos dicen, lo que ustedes hacen no lo hizo el apóstol Pablo. Entonces yo le diría a esa persona y le diría, bueno, entonces lo que usted mismo está diciendo no lo cumplió
su propio profeta. Al profeta que usted dice seguir, su propio profeta no cumplió eso de quedarse solamente con lo positivo de los grandes varones de Dios. Porque el hermano Abraham literalmente dijo, Noé murió borracho. Literalmente dice eso. O sea, y ahí yo entro en un pequeño conflicto con esas declaraciones porque la Biblia dice que Noé se emborrachó, no que Noé murió borracho. O sea, con esas palabras de Noé murió borracho, yo podría pensar murió de cirrosis, o sea, murió, todos los días se emborrachó hasta su muerte. O sea, yo podría pensar eso. La Biblia dice que Noé se emborrachó y ahí por ende sucedió lo que sucedió. Pero no que Noé murió borracho. Bueno, el hermano Abraham también dice que Sansón, y dijo Sansón con esas trenzas afeminadas. Y les soy honesto, para mí el nazaerato, el que alguien tenga el pelo hasta aquí, por cumplir el nazaerato no tenía por qué tener algo afeminado, ¿ya? Y eso me refiero a todos los nazareratos, pero Sansón tenía el pelo mucho más largo porque nunca se lo cortó. Entonces, lo que estaba haciendo Sansón no era para nada algo femenino, no era nada para nada algo de que ni siquiera algo que ver con el travestismo. Él estaba cumpliendo un mandato de Dios. Era imposible, yo para ver la situación de Sansón, yo nunca me referiría a él con trenzas afeminadas. Eso es, ahora un hermano me puede decir, usted está cuestionando lo que dice el hermano William Branham. Bueno, es la palabra de esa persona con la mía, porque yo no tengo ninguna cita bíblica que diga que esas trenzas de Sansón hayan sido afeminadas. No tengo algo así. El hermano William Branham también dijo que Elías, dice, Elías arrancando de una mujer. O sea, cualquiera que diga un comentario así estaría diciendo esa persona que está escapando de una mujer, el sinónimo es de cobardía. El sinónimo es como de cobardía, de que está escapando de una mujer. O sea, el comentario no va dirigido, está escapando del ejército, está escapando de que vendrían guardias de ejército más grandes, está escapando de ellos. No, el comentario era escapando de una mujer. Entonces, ese comentario tampoco es un comentario muy positivo hacia Elías. El hermano William Branham dijo que los apóstoles, los discípulos estaban escondidos en el aposento alto como unos cobardes. Pero en la escritura no me señala eso, o sea, no me señala cobardía, sino que el mandato era claro, o sea, que hasta todos estén unánimes. Ese era el mandato. Bueno, el hermano William Branham también habló de el adulterio de David. El hermano William Branham habló de que Juan el Bautista, él perdió la visión de águila en la prisión. O sea, el hermano William Branham también habló cosas que no eran del todo positivas de varios siervos de Dios en la Escritura. Y eso, ¿usted lo condenaría? ¿Usted lo condenaría o usted opinaría algo malo de que William Branham hizo eso? Él lo hacía con el propósito de mostrar la humanidad de ellos, de mostrar la humanidad de lo que fallaron ellos. O sea, Abraham también se rió de la promesa en una ocasión y es el padre de la fe y se rió de la promesa. Pero ahí nos damos cuenta que tenían su grado de humanidad y eso es lo que nosotros también queremos hacer con esta clase de programa. Darle a entender a los hermanos del mensaje que el hermano William Branham era humano y como humano también podía cometer errores. Adelante, mi hermano Herb. Estamos hablando de que los profetas se equivocan. Se equivocó William Branham. Bueno, como comunidad del mensaje de la hora, deberíamos de ser creyentes que examinan las enseñanzas a la luz de la Biblia. Como cristianos, entender que ninguna persona, por muy influyente que sea, está por encima de la escritura, de la Biblia. Deberíamos de ser creyentes con discernimiento y ir con cuidado, de acuerdo a como el Nuevo Testamento enseña.
nos anima a examinar las enseñanzas, a discernirlas y retener lo que es bueno. Mantenernos en una actitud respetuosa para evaluar críticamente doctrinas, afirmaciones, sin recurrir a ataques personales. Buscar la verdad antes que la lealtad o figura humana, en este caso, lealtad al profeta. Evitar la idolatría como también el prejuicio. Esa debe ser la actitud de nosotros como creyentes. Hermano Emmanuel, hablar de errores de Cam, hablar de su humanidad. ¿Qué podíamos decir de eso, hermano? Adelante. Bueno, mi hermano, con respecto a la humanidad, como dije en ocasiones anteriores, todos cometemos errores. Todos cometemos errores. O sea, y lo dije, yo no puedo apuntar el error humano de otro, porque yo también tengo errores humanos. O sea, sería muy poco coherente de mi parte si yo menciono errores humanos de la persona. Por ejemplo, mencionar un error humano del hermano Graham es cuando, y esto lo tiene el hermano, incluso hay hermanos del mensaje que lo tienen, el hermano Graham está con torso desnudo en una fotografía. Y muchos lo cuestionan y lo denigren, miren ahí los que no son, los que no creen, y mire, esta persona es un falso porque mira la foto que se saca. Una fotografía no define si uno es falso o no. O sea, no sería correcto. No es correcto. En una ocasión, el hermano William Braham sale con en una fotografía vestido de cura. Vestido de cura. ¿Por qué? Porque como cura tenía que entrar al África, algo por el estilo. Yo no tomo eso como un sacrilegio o algo, no, ya esto no, es falso, algo. No, en lo absoluto, no puedo cuestionar algo así. Pero a mí, lo que más me causa, por así decirlo, algo más preponderante, son temas escriturales o son temas de enseñanza. Si son temas de enseñanza o temas escriturales, eso ya es más complicado. Por ejemplo, el hermano William Braham tuvo errores de opiniones, por ejemplo. Errores de opiniones. En una ocasión el hermano William Braham dijo, los masones están bien. Los masones están bien. Y los masones son satánicos. O sea, esto lo dijo en el mensaje, no temáis, yo soy 1961, 04 al 14. Dice, pues yo creo que los masones están bien, pero la logia masónica nunca ocupará el lugar de la iglesia o de la sangre de Jesucristo. Toda mi familia son masones y ellos están bien como una logia, pero no ocupará el lugar de la iglesia. O sea, está correcto cuando dice que eso nunca ocuparía el lugar de la iglesia, etcétera, pero al decir que los masones están bien, eso es un error, porque los masones son satánicos, siguen una religión o una forma de vivir que no es aplicada a la escritura. El hermano Abraham en una ocasión dio también su opinión, son opiniones, dice, como opiniones dijo que ser parte de una logia estaría bien. Y eso lo dijo en el mensaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 1961, 09 al 03, dice, no podemos hacerlo, no hay forma en la cual pudiéramos meternos. Podríamos meternos a los masones, a los tipos raros o a alguna otra logia. Ser parte de una logia estaría bien también. Pero nosotros estamos aquí para predicar un evangelio que atraiga a gente con hambre, que atrape a esos que tienen hambre y sed de justicia. Fin de la cita. O sea, ahí dice que tenemos que predicar el evangelio, etcétera, etcétera, pero cuando dice la parte, ser parte de una logia estaría bien también, eso es un error de opinión. Es un error, es su opinión simplemente. Y ojo, usted como hermano creyente,
del mensaje, etcétera, ante una opinión usted está libre de decir, bueno, eso es correcto o eso no es correcto. Usted está libre porque es una opinión. O sea, no hay ninguna cita bíblica que diga que los masones están bien. Imposible. Dijo otro estilo de opinión, error de opinión, dice que una niña pequeña puede usar pantalones. Eso es un tema de opinión. Preguntas y respuestas, 1964, 08 al 23, se le hace la pregunta, hermano Abraham, ¿está bien que una niña, una niñita, use pantalones y pantalones cortos? Después él responde, ¿qué tan niña? Dejaré que usted sea el juez de eso. Si usted es un cristiano, una niña pequeña o cualquier niño pequeñito, me imagino, yo no sé, yo lo único que sé es que la Biblia dice que es una abominación para una mujer el usar ropa que pertenece a un hombre, ¿ve? Una mujer, no dice una niña. Pero ahora yo solo, usted haga lo que quiera acerca de eso. Por mi parte, yo no veo nada de mal que una niñita pequeñita de 4 o 5 años de edad, cuando son pequeñitos, usted sabe lo que quiero decir, andan corriendo allá afuera, en el patio, si ella usa lo que usted llama pantalones, lo que sea, siendo una niña pequeñita, yo no veo nada de malo en eso, tal vez. Fin de la cita. El hermano Abraham dice que una niña pequeña, una niña pequeñita, puede usar pantalones, no ve nada de malo en eso. No hay cita bíblica que respalde esto. Por lo tanto, es un tema de opinión, simplemente. Es una opinión. ¿A qué le está preguntando su opinión? Su opinión es esa. Ahora, le doy mi opinión al respecto, para aquellos que están oyendo esto. Si usted tiene una niña pequeña, esa niña pequeña va a crecer, ¿verdad? Va a crecer. Ahora, si usted le pone pantalones a su niña pequeña de 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, y se la quiere quitar a los 8 años, ella va a decir, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué ahora me está cambiando mi rutina? ¿Por qué me está cambiando ahora mi vestimenta? Déjeme decirle que usted no le va a poder quitar la falda a esta niñita que va creciendo. Una niñita adolescente que usted la crió toda su niñez con pantalones, siendo ella adolescente, se está empezando a formar su cuerpo, etcétera, no le va a poder quitar el pantalón a su niñita. Y esta persona puede quedar pero estupefacta y decir, pero si el hermano William Branham dijo que no había ningún problema con esto, ahora ¿por qué no le puedo quitar los pantalones a mi hija? Porque esto no era ningún así dice el Señor. Porque eso es lamentablemente lo que piensa la gente, que cada palabra que dijo el hermano William Branham era Dios hablando. Y no es así. No es así. El hermano William Branham cuando daba su opinión con respecto a algún tema, era su opinión humana. El hermano William Branham, en aquel día, quizás la maldad no estaba tan brutal como hoy en día, pero hoy en día estoy seguro que el hermano William Branham no opinaría igual, porque en ese día quizás no se sabía de tanto pedófilo que hay. Tanto pedófilo, tanto hombre malo que anda viendo a las niñas y tratando de secuestrarle y cosas por el estilo. La maldad se ha acrecentado terriblemente. Entonces, para mí, si hace frío, si está, y una falda le entra el viento, etcétera, etcétera, ya está bien. Póngale un pantalón, pero por encima de ese pantalón, póngale la linda faldita que le va a quedar a esa pequeñita. Póngale su falda, porque eso en ella le va a crear, por así decirlo, algo de que yo debo usar esto, y de pequeñita, porque el árbol uno tiene que enderezarlo de pequeños, no, ya si usted trata de enderezarlo estando adulto, etcétera, no se va a lograr. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto. El hermano William Branham también dio su opinión al respecto, y con respecto al matrimonio interracial. O sea, en preguntas y respuestas, en 1964, 08 del 30, dijo, ahora, yo no creo en mezclar matrimonio. Yo creo que un hombre blanco no debería casarse con una muchacha de color, o una muchacha de color casarse con un hombre blanco, o uno amarillo casarse con una de color, o un blanco,
yo creo que los morenos, los de color, los blancos y las razas de gente son como un jardín de flores de Dios. Y yo no creo que deberían cruzarse. Yo creo que de esa manera los hizo Dios y yo creo que de esa manera deberían permanecer. Ahora, hay gente de este mensaje que se toman de estas citas, de esta clase de citas, y son brutalmente racistas, pues, mis estimados. Son brutalmente racistas. O sea, no es cristiano hacer una separación. No es cristiano decir, un hombre negro ahora toma una mujer blanca, un hombre blanco ahora toma una mujer negra. No, esto no se va a ir en el rapto porque están mezclando las razas. Eso no es cristiano. O sea, Moisés era de una raza. ¿Y con quién se casó Moisés? Se casó Moisés con una mujer de color. ¿Estuvo mal el profeta? ¿Estuvo mal el profeta Moisés? Pues claro que no. O sea, ojo que creo que los mormones tampoco creen en este tema de las razas. Hay que tener mucho cuidado porque en Estados Unidos se ha catalogado que este mensaje es muy racista. Es muy racista. He leído varios documentos, varios temas de gente incluso que ha dejado el mensaje porque no le han permitido casarse con la persona que ellos amaban. ¿Y eso es por qué? Por una simple opinión. O sea, hay algunas personas que dicen, bueno, cásense. Un pastor de Estados Unidos dijo, bueno, cásense, pero aténganse a las consecuencias. ¿Qué consecuencias van a haber? ¿Qué consecuencias van a haber? Si hoy en día ese tema del racismo no es como los años 40, los años y tanto. O sea, con esta clase de citas podría tomarse al hermano William Branham como un predicador racista. Sobre todo porque en sus dichos en ocasiones dice que Martin Luther King, su predicación era, o su euforia era más tirada al comunismo, estaba en contra de Martin Luther King. Y con respecto a Martin Luther King, yo sé que él era tan pecador como yo, pero de algo sí puedo hablar bien de él, que estaba tratando de luchar por la diferencia racial de aquellos días. Estaba tratando también de luchar por los de color, por los hermanos negros. O sea, son diferentes opiniones. Diferentes opiniones. Entonces el hermano Abraham hablaba mal de Martin Luther King, pero habló bien de Roy Davis. Roy Davis, el cual era el jefe del Ku Klux Klan. El jefe del Ku Klux Klan, o sea, tenía un rango del Ku Klux Klan muy alto, era bautista, y ojo, este Roy Davis fue quien bautizó y comisionó al propio hermano William Branham. O sea, eso también, para aquel que no sabía, también marca mucha polémica, etcétera, etcétera. Y el hermano William Branham siempre habló bien de Roy Davis. Y eso es complicado, o sea, las personas empiezan a entrelazar el rompecabezas y dice, bueno, está hablando bien del miembro del Ku Klux Klan, pero está hablando mal de temas de personas luchando por la raza negra, y ahora está diciendo que no creen mezclar matrimonios, entonces la gente saca conclusiones, no, este mensaje es racista, este mensaje es racista. Entonces, bueno, hay que dejar en claro que son opiniones, no hay ninguna cita bíblica que diga, ahora yo no creo en mezclar matrimonios, es una opinión. O sea, hermanos, si usted se casa con alguien que no es de su raza, no es que su matrimonio fracase. Si ambos, el hombre y la mujer, tienen el Espíritu Santo y son guiados por Dios, etcétera, etcétera, su matrimonio va a tener éxito igual, independiente de su raza, independiente de si usted es negro, blanco, lo que sea, amarillo, rojo, etcétera. Y ahora, no podemos también, alguien no puede decir, no, si, porque el pensamiento de las razas, ¿por qué a veces parte? Por el tema también de la simiente de la serpiente. O sea, antiguamente, no crean que la simiente de la serpiente es una predicación actual. La simiente de la serpiente, esa creencia tiene muchos años, y algunos pensaban que la raza negra era una raza prácticamente maligna, o sea que
De ahí procede la maldad, etcétera, etcétera, lo cual no tiene ningún sustento bíblico, ningún sustento bíblico. Hay excelentes hermanos de tez negra, de tez morena, etcétera, etcétera, de tez oscura. Entonces, son temas de opiniones simplemente. Por ejemplo, el hermano Abraham cometió errores de acciones. Y ahora no errores de acciones, por ejemplo, de que le mintió el abogado, el hermano es falso porque le mintió al abogado. No, porque yo también he mentido, yo también he hecho cosas malas. Pero errores de acciones como, le pongo un ejemplo, el hermano Abraham le regaló un cigarrillo a un amigo. ¿Por qué? Porque le gustaban los cigarrillos a ese amigo. O sea, si el cigarrillo yo encuentro que es algo malo, yo no le voy a regalar un cigarrillo a alguien porque le guste. O sea, si yo tengo un amigo que le gusta el licor, que le gusta beber, le gusta el alcoholismo, yo no le voy a regalar algo para que siga en su error. No podría hacerlo. Un error de acción, el árbol de Navidad, que el hermano Abraham dice que es paganismo, ya en el púlpito, y bueno, en la Biblia el profeta Jeremías habla en contra de los árboles que han sido decorados. Y sabemos también que el árbol de Navidad tiene un origen babilónico, es de los tiempos de Nimrod, o sea, es de esa época. Entonces, yo no creo en hacer árbol de Navidad. Una vez mi hijo me comentó si se podría hacer, y yo con mucho amor le expliqué que no podíamos hacerlo, pero no tampoco caer en el legalismo. O sea, en esa época a todos los niños les dan regalos. Yo quizás a mi hijo no le dé regalo el día de 25 de diciembre, pero el 26, 27, 28, no lo sé, le voy a decir, ¿sabes qué? Porque tú fuiste fuerte, ahora te doy un regalo, te doy un premio por haber resistido, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermano, son temas que son humanos, netamente humanos. Por ejemplo, el hermano William Branham dijo errores que después luego los rectificó. Y ahí entramos en un tema. Hay algunos hermanos que llaman a eso revelación progresiva. Revelación progresiva. Por ejemplo, ahora quiero hacer como un breve intercambio de palabras, mi hermano Herbert. Para usted, por ejemplo, ¿qué sería una revelación progresiva? Porque hay hermanos de este mensaje que a que el hermano Abraham se haya equivocado, le llaman a eso revelación igualmente, pero después dicen, pero después esa revelación progresó, evolucionó y fue una revelación en progreso. A eso le llaman revelación progresiva. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué es para usted revelación progresiva? Bueno, tomaría el ejemplo de la gracia, por ejemplo. Cuando venimos y escuchamos el Evangelio de Jesucristo, se nos empieza a predicar a Jesús, a Jesucristo y a este resucitado, a este subido en gloria. Entonces comienza una revelación llamada la gracia, que inicia con la fe suya en Jesucristo. Entonces, el primer paso, la primera etapa, justificación. En justificación, hermano Abraham habló del vaso, el vaso que estaba en el suelo expuesto, y ahí está el vaso sucio, está justificado. Entonces, pero la revelación de la gracia inicia con fe, y cuando usted, por ejemplo, recibe la revelación de que Jesucristo fue hecho la justicia de Dios, ok, y además usted recibe lo que la palabra de Dios dice, que dice, en él somos hechos la justicia de Dios. Entonces, cuando usted lo empieza a creer, usted dice, ¿qué soy yo? Yo soy la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice. Entonces, la justicia de Dios viene a ser mi revelación. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. En él soy justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Es estar delante de Dios sin pecado, sin culpa y sin condenación. Entonces, cuando yo empiezo a crecer en gracia, llego a esa etapa. Y en esa etapa estoy justificado y yo
puedo entrar en la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy, sin culpa, sin condenación, sin pecado, porque la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, yo estoy en él. Allí voy creciendo en gracia, justificación. Luego, cuando la justificación me muestra el peldaño para subir a la santificación a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho para nosotros santificación, entonces usted ve su posicionamiento en él y usted empieza a desarrollar una conducta adecuada, empieza a recibir como enseñó Wesley en forma metódica, la santificación, el método, la palabra de Dios. Su fe en la palabra, la santificación. Voy creciendo en gracia. Entonces, la revelación de la gracia es progresiva, es ir creciendo en revelación. Primero que vi la fe, vi a Jesucristo. Después que vi la justificación. Después que vi la santificación. Fui progresivamente hasta encontrarme en el tiempo final con el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Así lo explicaría yo. Excelente, excelente explicación, hermano. Muy bien, excelente, concuerdo rotundamente. Bueno, los hermanos, cuando, por ejemplo, un ejemplo, cuando el hermano William Branham dice en el mensaje Las 10 Vírgenes y los 144.000 que el jinete del caballo blanco del primer sello es el Espíritu Santo, lo dice eso. Ellos dicen que eso no es un error, sino que es una revelación progresiva, porque después el hermano Branham corrige que no era el Espíritu Santo ese jinete del caballo blanco, sino, que no era el Espíritu Santo el jinete del caballo blanco el primer sello, sino que era el anticristo. Lo llaman revelación progresiva. Ahora, quiero decir que ese pensamiento es un error. Ese pensamiento es un error. Déjeme decirlo inmediatamente, hermano, que usted está escuchando en sus casas, en sus hogares, en donde sea. Ese pensamiento es un error. ¿Por qué razón? La Biblia dice que por ejemplo, esa cita que dice que la luz de Dios comienza como la aurora, ¿verdad? ¿Cómo era esa cita bíblica? Comienza como la aurora, ¿ya? Cuando amanece, por ejemplo, hasta que el día es perfecto. En aumento. Va creciendo, ¿verdad? Ahora, sí, en aumento, sí. Esa luz, ¿tiene algo de tinieblas? Evidentemente no, ¿verdad? Evidentemente no, esa luz que va creciendo no tiene nada de tinieblas. O sea, un error o algo que haya sido dicho que va en contra de la palabra, que va en contra de la revelación, no puede ser considerado como una revelación de parte de Dios. No puede ser eso. Por ejemplo, si el hermano Abraham dice que el jinete del caballo del primer sello era el Espíritu Santo, eso no puede ser considerado revelación, ni siquiera una revelación que va en progreso, no. La persona de William Branham está en progreso de aprendizaje. Eso sí, está en progreso de aprendizaje de que el Espíritu Santo le tiene que enseñar, o lee un libro, o lee la Biblia, etcétera, y adquiere un conocimiento y después dice, ya, yo tengo que rectificar esto porque tenía algo que no era correcto. Incluso en la fiesta de las trompetas, él declara de que hubo un momento en donde él leyó de otros autores y sacó su propia conclusión y lo habló. Pero después declara él que después fue distinto, que fue el propio ángel que le enseña, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que quiero dar. Vean esta analogía. Por ejemplo, mi hijo tiene 6 años. Y si mi hijo me dice, papá, 20 más 40 es 300, ¿ya? Eso no quiere decir que yo diga, bien hijo, estás teniendo un conocimiento progresivo, lo que tú dijiste está correcto, pero estaba mal el cálculo matemático.
No es correcto, a pesar de que él está en aprendizaje, él es un pequeño todavía, claramente, le falta aprender muchas cosas, le falta aprender. Por lo tanto, aunque sea un error pequeño, eso nunca puede estar dentro de la categoría de revelación, porque es lo mismo con esa luz de la aurora. Esa luz de aurora está pequeña todavía, quizás no da tanto calor, pero esa luz, esa pequeña luz que hay, esa luz está correcta. Esa luz está correcta. No tiene nada de que alguien le ha injertado esa palabra o alguien que le ha sacado esa palabra. Esa luz va de eternidad y va hacia la eternidad. A lo que quiero llegar es que una revelación por parte de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta. Aunque sea una pequeña frase, esa pequeña frase ya es perfecta ya. La revelación de Dios nunca va a tener un error de por medio. Nunca. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda, que los hermanos entiendan, que la revelación progresiva no puede tener errores. No puede tener errores. La revelación progresiva quiere decir que ese vaso, que esa persona, está adquiriendo conocimiento progresivamente. Pero en ese progreso, sí, alguien está expuesto a equivocarse. Alguien está expuesto a equivocarse. El hermano William Branham declaró no ser infalible. El hermano Herb ha hablado de esto en algunas ocasiones. Y el hermano William Branham dice, yo no soy infalible. Incluso el hermano William Branham dice que los profetas no son personas infalibles. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia es clara. El propio apóstol Pablo lo dijo, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos fallaron. O sea, son fallas, hay fallas. Por ejemplo, el hermano Abraham también cometió errores de datos. O sea, un error de dato es distinto, un error de datos es distinto. Por ejemplo, fíjense en este pequeño error. Dice, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas. Él está en una categoría de error de dato. Dice, la pena que costó quitarlo de nuestras vidas de 1953, 04, perdón, 1953, 04 al 03. Dice, Dios abrió el costado de Adán y le sacó una costilla, lo cual el hombre tiene una costilla menos que la mujer en la estructura del cuerpo. Si usted hace un rayos X a un hombre y a una mujer, los pone en los rayos X, usted va a contar la misma cantidad de costillas. Un hombre no tiene una costilla menos que la mujer. Tanto hombre como mujer tienen la misma cantidad de costillas. Solamente es un error de dato, un error de dato. No tiene nada que ver con revelación, no tiene nada que ver con un error doctrinal o algo por el estilo, simplemente un error de dato. Algo totalmente, por así decirlo, inofensivo. Pero, ¿qué nos dice este pequeño error de dato? Este pequeño error de dato hacen al hermano William Branham no infalible. Lo hacen falible, lo hacen que puede fallar. Eso indica este pequeño ejemplo. El hermano William Branham puede fallar. Por ejemplo, un error de dato. Mensaje La simiente de la serpiente, 1958, 09-28, dice, después de la muerte de los apóstoles, de allí vinieron los padres de Nicea, y ellos siguieron adelante por varios años, 325 años. Finalmente llegó a Nicea, Francia, donde tuvieron el gran concilio de Nicea. ¿En dónde está el error? Que diga que Nicea está en Francia. Es un error de dato. Un error de datos simplemente, porque Nicea fue una ciudad de Asia Menor, lo cual hoy en día la conocemos como Turquía. Turquía, ahí se encontraba Nicea. Ahí estaba Nicea, pero no en Francia. Un simple error de datos. Otro error de datos. Tomás dice, muéstranos al Padre. El hermano Abraham en pregunta y respuesta, 1954, 05 del 15, dice, cuando San Juan, Tomás, dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y nos satisface. También lo dijo en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 1, de 1960, 12 del 04. Dice aquí el hermano Abraham, dice, Juan 14, versículo 7 y 12.
Tomás dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Por qué es un error de dato? Porque Tomás no hace la pregunta. La pregunta la hace Felipe, no la hace Tomás. Y ahí después el Señor Jesús dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido. Tomás nunca hace la pregunta, la hace Felipe. Un error de datos simplemente, que no es un error doctrinal, no es un error de enseñanza, no es, no es que el hermano Abraham, no es que yo quiero contradecir la Biblia, que aquí Juan se equivocó, en verdad era Tomás el que dijo eso. No, no, el hermano Abraham no fue su intención. Y puede haber un fanático del mensaje que hasta puede decir, es que el apóstol Juan ahí se equivoca, porque el hermano William Branham tuvo una visión y vio a los discípulos sentados ahí y se dio cuenta que el que habló en verdad era Tomás y no era Felipe. Eso sería falso. Eso sería falso porque la escritura, incluso la Biblia dice que todo lo escrito fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el hermano Abraham solamente se equivocó. Entonces, si esta persona diría, no, es que el hermano Abraham tuvo una visión en donde William Branham vio que era Tomás en verdad, bueno, pues yo le diría, bueno, hay otra cita en donde el hermano Abraham dice que es Felipe. Entonces, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede ahí? Le diría, entonces quizás este hermano viniera fanático, diría, es que hubo 2 ocasiones que ocurrió. Felipe le preguntó y después Tomás insistió. No, ya, deje de inventar, pues, estimado, le diría yo, deje de inventar, deje su fanatismo fuera, por favor. Deje su fanatismo fuera, porque ya le estoy demostrando que el hermano William Branham, a pesar de que sean errores menores, con ese pequeño error menor demostramos que el hermano Branham no es infalible. Es un hombre también. Hermano Emanuel, una pregunta. Estamos reconociendo equivocaciones del hermano Branham, hemos entrado en eso. Estamos viendo de que hay equivocaciones de datos, fechas, opiniones. Y la pregunta que nace a esto es, cuando usted está reconociendo que William Branham cometió esta clase de errores, como lo está haciendo, le pregunto, ¿es convierte automáticamente a William Branham en falso profeta o no? Adelante. Por errores menores, evidentemente no. Evidentemente no. Un falso profeta podría uno catalogarlo cuando ya, por así decirlo, desacredita totalmente la Biblia. O sea, se va por un rumbo totalmente ajeno a la escritura. Un profeta que, por así decirlo, se apunta a sí mismo y no hable del Señor Jesucristo, esos son falsos profetas, son falsos cristos. Son aquellos que dicen, yo soy Cristo mismo en la tierra. Un falso profeta siempre tiene esa característica, son muy autorreferentes. Si usted ve a un hombre muy autorreferente, ahí hay un problema. Dígame. Entonces, no descalifica a William Branham como un verdadero profeta el hecho de que reconozcamos que está en esta clase de errores, a pesar que esto sería más a lo que usted apuntó, la parte humana de William Branham. Y ahora, en la prueba para declarar a un falso profeta, Deuteronomio 18:22, dice que tiene que dar la profecía y lo que dijo no se cumple, y eso sí lo constituye en un falso profeta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hermano, ¿cuál es el peligro de creer que un ministro es absolutamente infalible, como algunos creen que William Branham es? ¿Cuál es el peligro, hermano? Bueno, antes de responder, quisiera mencionar de que este estudio que estamos haciendo va a tener una segunda parte, porque yo le acabo de mencionar errores de opiniones, errores de datos, errores de acciones que son que la sangre de Jesucristo puede limpiar, pero déjeme decirle también de que los errores van a ir subiendo en categoría, y eso lo vamos a dejar para
el siguiente culto, y estoy seguro que quizás más de alguno se va a sorprender con lo que oiga, pero todo esto es, esto no les puede dañar la fe tampoco, mis hermanos, no les puede dañar la fe, si nuestra fe y esperanza está en el Señor Jesucristo, no en un hombre, porque si usted tiene como referente de su cristianismo, de la fortaleza de su religión, al hermano William Branham, usted no está en la roca. Déjeme decirle que usted no está en la roca en la cual la roca es Cristo. Si su fe está puesta en un hombre, eso es sinónimo de tener su fe puesta en arena. Arena no puede ser. Entonces, ahora voy, justamente lo que acabo de decir, está respondiendo ya a su pregunta, mi hermano. Ese es el peligro de que la gente deposite su fe, su confianza en una persona, siendo que la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso y solamente Dios verás. O sea, en Dios únicamente hallamos nosotros las respuestas. El problema es que algunos deifican al hermano William Branham, lo convierten en Dios. Las personas que convierten a sus pastores prácticamente en un Dios. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque después este pastor, imagínense, este pastor se va al mundo. ¿Qué pasa cuando un pastor cae, cuando un ministro falla, cuando un pastor se conoce que prácticamente, no sé, tenía otra familia y engañaba a su esposa y tenía otro hijo por otro lado, etcétera? Ocurre un escándalo en la iglesia, algunos se van al mundo, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por qué la gente se va al mundo? Ellos dicen, bueno, si mi líder espiritual cayó en eso, ¿qué me espera a mí, no? Si mi propio líder espiritual falló, pecó, etcétera, ¿qué me espera a mí? Entonces, ahí nos damos cuenta que la persona en verdad no tenía una relación con Dios, sino que tenía una relación íntima, por así decirlo, espiritual, pero con su pastor, con su ministro, con un referente que tenía. Hay personas que tenían como prácticamente Dios al hermano William Branham, y cuando empezaron a haber errores en su ministerio, estas personas tomaron sus cosas ahí, votaron todo y dijeron, me voy al mundo. Si, ellos tenían a Dios, a William Branham, tenían como Dios a William Branham, se van y toman todas sus cosas y las votan y dicen, no, esto ya no es para mí, esto es, es algo falso, me voy al mundo mejor, me voy al mundo porque... Eh, y toman una excusa para irse al mundo, siendo que esto, mis hermanos, esto, todo lo que estamos hablando, no debería debilitar su fe, sino que todo lo contrario, debería fortalecer su fe y reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro único Dios y nuestro Salvador, que la Biblia es el absoluto, porque déjeme decirle, hay hermanos que tienen al mensaje como el absoluto. No hay ninguna cita que declare eso. No hay ninguna cita que diga calcadamente el mensaje es el absoluto, sino que todo lo contrario, hay citas del mensaje que su propio profeta dice que el absoluto es la Biblia. El absoluto es la Biblia. Y hay incluso comentarios del hermano William Branham, en donde él dice algo muy interesante. El hermano William Branham en una ocasión dice, si algo no cuadra con la Biblia, no lo tomen en cuenta. En una ocasión también dice con respecto a los 7 truenos, dice que si alguien dice tener los 7 truenos, pero no está alineado a la palabra, él duda de que tenga los 7 truenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ser totalmente escriturales. Por ejemplo, en el mensaje El ciego Bartimeo de 1957, 0127E, dice, prueba que Dios simplemente revela a sus profetas que lo que Él quiere que sepan, nada más. Los profetas no son personas infalibles.
Los profetas no son ángeles, son hombres. Eso dice el hermano Abraham. También en explicando el ministerio de 1962, 01 al 29, dice, simplemente escudriñemos en el pasado. Si eso no es escritural, entonces déjenlo en paz. Si alguna vez yo digo algo, esto lo dice William Branham, si alguna vez yo digo algo en presencia de ustedes como una doctrina o una enseñanza que no está en la Biblia, olvídenlo, porque no está correcto. Y si él, cualquier ángel, no me importa cuán real se vea y cuán inspirado él esté, si habla contrario a la palabra de Dios, déjenlo en paz, él no es de Dios. Gálatas 1, versículo 8 dice, si un ángel del cielo os anunciare alguna otra doctrina de la que ya enseñamos, sea anatema, nosotros no aceptamos nada, sino solo lo que Dios. Y bueno, ahí termina la cita. Entonces, es tremendo eso, es tremendo porque ahí el hermano Abraham dice claramente, si alguna vez yo digo algo en presencia de ustedes como una doctrina o una enseñanza que no está en la Biblia, dice, olvídenlo, porque no está correcto. ¿Se dan cuenta? Alguien puede decir, no, yo nunca cuestiono algo que dice el hermano Abraham porque para mí él nunca se equivocó y yo estoy confiado en eso. Incluso es un lema de los solocintas también. No escuchan a ministros porque dicen, lo que pasa es, ¿por qué yo no escucho a los ministros? Porque puede haber hueso en su predicación. Puede haber hueso y yo me puedo atragantar con ese hueso. En cambio, en lo que predicó el hermano William Branham, no hay ningún hueso, no hay ningún cuesco, no hay nada que yo pueda desechar, sino que yo todo puedo consumirlo tranquilamente. Estamos demostrando que sí hay huesos, sí hay huesos. Y no lo estoy diciendo para menoscabar al hermano Abraham, sino para que se den cuenta los hermanos que los solocintas están errados, que los idólatras de William Branham están errados, que la gente que dice que el hermano William Branham es infalible, están errados, que aquel inmaduro dice lo que predicó el hermano Abraham es superior a la Biblia, está errado, está errado. Por esa razón se hacen estos estudios, por esa razón es que tiene que venir un ministro y explicar estas cosas, porque de otra forma los hermanos no pareciera como que no abarcan tanto, solamente se encargan de hablar y sin evidencias. Si yo estuviera hablando sin evidencias y diciendo el hermano William Branham cometió errores y no presento ninguna evidencia, a mí me hace un fanfarrón, un falso, no, que no presente evidencia. Pero si están las evidencias, hay que explicar el por qué. Una vez un hermano me preguntó, hermano Germán, ¿por qué Dios permitió que el hermano William Branham cometiera errores? Y yo le dije, para que la gente se dé cuenta que Él es un hombre y la gente vea a Cristo, que la gente vea al Señor Jesucristo, para que la gente no diga, hoy tengo que esperar el retorno de William Branham para que yo sea sano. Eso es idolatría. ¿Cómo esa persona no puede creer que el Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo, pueda hacer un milagro ahí mismo a esa persona? ¿Cómo puede ser? Es porque le han tenido más fe a William Branham que a su propio Dios. Y eso hay que reprenderlo. Y eso hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Haciendo lamentablemente esta labor que no es para nada popular. Ha habido algunos hermanos que dicen, oye, ¿usted quiere hacerse famoso acaso? Diciendo estas cosas o algo por el estilo. Esto no es ningún comentario o ninguna exposición para hacerse famoso, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Es más, tiene más fama aquel que diga el nuevo nombre de Dios es William Branham, ese tiene más fama que aquel que dice el hermano William Branham tuvo errores y no es nuestro Dios, nuestro único Dios Jesucristo. El que declara eso tiene mucho menos fama o recibe más el odio
que aquel que dice, William Branham es nuestro Dios, William Branham, a él oíd, siendo que a él oíd iba dirigido a Jesucristo, no ni al profeta Moisés ni al profeta Elías, solo al Hijo de Dios. Entonces, pero si alguien dice, no, a él oíd, a William Branham, a él oíd, o sea, adjudicando esas palabras del Padre al Hijo, se las adjudican a William Branham. O sea, hay algo mal en alguna parte, hay algo mal, hay algo que no está funcionando. Entonces, hay que ser totalmente bíblicos y hay que ser objetivos. Si el problema de muchos hermanos del mensaje es que no son objetivos, no son objetivos. Y ellos dicen, bueno, si el hermano William Branham cometió errores, no importa, muchos se fijan en los errores, etcétera, etcétera, pero los hermanos del mensaje, en su mayoría, no quiero englobar todo en un mismo saco, pero en su mayoría son muy despectivos con la denominación. O sea, suelen ser muy permisivos con lo que nosotros podría estar hablando yo, con un error de datos, con un error aquí pequeño, etcétera, podría ser muy permisivo que ellos ni lo toman en cuenta, pero con la denominación o con los hermanos, con una iglesia bautista, ya dicen, ahí están los que se van a quedar en la gran tribulación, hay despectivos. ¿Y eso es correcto? No es correcto en lo absoluto. Es más, hoy en día el mensaje cree que para irse en el rapto o para ser salvo incluso, hay que creer en William Branham. Falso, falso. Es más, y estoy seguro que muchas personas me van a encontrar, oh, lo que está diciendo el hermano Emanuel, qué terrible. Pero miren lo que voy a decir. Alguien de la denominación, un presbiteriano, un bautista, un pentecostal, etcétera, que tenga al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, es mucho más salvo que aquel que tiene todo el mensaje, todas las cintas y dice, William Branham es el nuevo nombre de Dios, o William Branham es mi Dios. Esa persona denominacional es mucho más salva que aquel que tiene todas las cintas, que aquel que tiene todo el mensaje, pero que dice, William Branham es mi Dios. ¿Por qué? Porque el principio, la base fundamental de la soteriología, que es la doctrina fundamental de la salvación, el eje principal es tener a Jesucristo como su Dios y Salvador. Si alguien tiene a otro como su Dios, el tal no es ni siquiera salvo, ni siquiera salvo. O sea, el budista, que puede ser incluso con mejores acciones que muchos del mensaje, mucho más éticos o mucho más santos, que están ahí todos los días ahí, incluso meditando, etcétera. Ese budista ni siquiera es salvo, porque tiene como su Dios a Buda y rechaza a Jesucristo. Un musulmán que tiene a Alá, que ellos dicen que es el mismo Dios de la Biblia, pero rechazan a Jesucristo como su Dios. No son salvos, porque la Biblia es clara en cuanto a la salvación. Es clara, el arrianista, el testigo de Jehová, esos incluso en el propio mensaje con aquella doctrina del baile que dicen que Jesús no es Dios, ellos ni siquiera son salvos. Ni siquiera son salvos porque rechazan a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. O sea, el que rechaza a Jesucristo no tiene salvación, así es la Biblia, así lo declara la Escritura. La Biblia declara que el único Salvador es Dios. Y si rechazan a Dios, ¿cómo pueden ser salvos? Ese es el eje de la salvación. En la salvación no está el hermano Branham ahí en la ecuación. El hermano William Branham no está en la ecuación de la salvación. La salvación es netamente cristocéntrica. Hacia el Señor Jesucristo apunta la salvación. Así que ese es el gran peligro, hermano Herbert. El peligro de hacer a un hombre infalible, el peligro de hacer a un ministro infalible, el peligro de deificar al hombre. Se están jugando la salvación. Están rechazando la salvación. Es algo tremendo. Y hay que decirlo, porque muy pocos ministros tienen el valor de abordar estos temas. Los ministros, algunos quieren abordar los temas de la falda larga, el pelo largo, los más audaces. Hablemos de los 7 sellos. Y solamente leen los párrafos de los sellos y no abarcan más. Incluso algunos dicen, no, algunos libros de la Biblia
que no predicó el hermano Graham, no podemos ni tocarlos porque no quiero salirme de la revelación. O sea, estamos hablando de que incluso en los ministerios hay inmadurez. Incluso en el ministerio, en muchos ministerios, hay pereza. Hay pereza de seguir adquiriendo más conocimiento de la escritura. Y hay algunos que dicen, si usted lee mucho la Biblia, si usted lee diccionarios bíblicos, si usted lee con concordancias, etcétera, etcétera, dicen, usted es teólogo. Usted es un teólogo, no tiene la vida en usted, ¿no? Eso, estimados, para mí, fomentar la ignorancia y fomentar la pereza no tiene nada de unción en eso. Para mí no hay unción en eso. El ser unos rotundos ignorantes en cuanto a la escritura no lo hace más santo. Estoy seguro que eso. Ya, meterse a cosas científicas, cosas así, eso es totalmente innecesario, sí, totalmente innecesario. No necesita por qué saber ecuaciones físicas de la NASA. No necesita saber eso, eso sí que es ciencia. Pero involucrarse en la profundidad bíblica, eso sí que es preponderante. Predicar, por ejemplo, de el libro de Cantar de los Cantares, el hermano Graham, muy poco ha hablado al respecto, casi nada de cantares. ¿Por qué no se abarca eso? ¿Por qué no se abarca, por ejemplo, Esdras y Nehemías? Algo tremendo que sucedió. ¿Por qué no? Porque William Branham no predicó al respecto. ¿Por qué no se abarca de todo el libro de Juan, que es uno de los libros con mayor contenido de cristología? Si el hermano Branham hubiese hablado netamente de cristología, debió haber hecho algo parecido a lo que hizo con Apocalipsis o con Hebreos, que versículo por versículo andaba predicando. Pero no se hizo con el Evangelio de Juan. Algo que es un libro totalmente tremendo, porque ahí podemos entender mucho de Cristo, mucho de cristología. O sea, son cosas que el ministro común del mensaje no quiere abarcar. ¿Por qué? Por temor, por miedo, porque ellos, sin una cita del hermano William Branham, se sienten expuestos de que voy a estar perdido, me voy a hundir, me voy a ahogar, ¿no? ¿Es eso? ¿O también es pereza? Que no quieren ahondar, que no quieren profundizar en la escritura. Todo eso lo que estoy diciendo, hermano Herb, ignorancia, pereza, no querer profundizar, es por tener un referente y decir, solamente a través de él viene el conocimiento, siendo que el conocimiento bíblico, espiritual, la sabiduría espiritual, procede del Espíritu Santo. Procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el apóstol Juan dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Eso dijo el apóstol Juan. El Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. ¿Pero para quién? ¿Para quién? La Biblia dice, el que busca halla. O sea, hay que indagar, hay que buscar, hay que interesarse por esto. Hay algunos hermanos del mensaje que no, que con la cita del día ya se sienten conformes ya. La cita del día, a ver qué me manda José Graham, qué me manda sus seguidores, a ver, y con eso están listos. Se quedan con eso nada más, pero no se interiorizan en la Biblia. O sea, eso hay que, espero que eso cambie, espero de que haya una reforma, por así decirlo, una reforma en el buen sentido, porque algunos dicen una reforma, pero una nueva actitud en el mensaje, que busquen más de la escritura. Eso puedo decir, mi hermano Germán. Amén, amén. Muy de acuerdo con eso, hermano. La verdad es de que estamos en nuestro primer programa acá avanzando. Los profetas se equivocan, se equivocó William Branham. Después de escuchar al hermano Emmanuel en sus exposiciones, en las diferentes cosas que él ha hablado, hemos visto que según el hermano, la fe del creyente entonces debe de ser cristocéntrica en la palabra, en la obra del Espíritu Santo. El propósito de esta clase de programas no es disminuir la obra que Dios hizo a través del reverendo William Marion Branham, ni tampoco estamos nosotros buscando elevar a un hombre a una posición que solo le corresponde a Jesucristo. Al contrario, apuntar a estas cosas
es tratar de despertar conciencias dentro de nuestra comunidad, donde nosotros vivimos, a lo que nosotros pertenecemos, porque somos parte de esta comunidad del mensaje de la hora. La Biblia nos enseña a examinar todas las cosas, retener lo bueno. Si Dios usó al hermano William Marion Branham, nosotros debemos de ser agradecidos, agradecerlo a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, si indagamos y buscamos y encontramos rasgos de humanidad en el hermano Branham, no debemos de sorprendernos porque se nos apunten a esas cosas que estamos tocando el día de hoy, porque todos los siervos de Dios fueron sujetos a debilidades. Al final, nuestra fe, como el hermano Emmanuel lo ha expuesto, no debe estar en un hombre, en un profeta, sino en Jesucristo, porque Él es la palabra viviente. Creo que este enfoque permite abordar el tema que es delicado, pero lo estamos haciendo con honestidad, con el hermano Emmanuel, sin caer ni en la crítica destructiva, ni en la defensa incondicional a cualquier afirmación hecha por el profeta. Por eso, amigos, hermanos, estamos en este, que es el primer programa que vamos a tener. Va a haber un segundo programa en el cual vamos a seguir hablando del tema. Los profetas se equivocan, se equivocó William Branham. Hermano Emmanuel Carrasco, ¿podría darnos la conclusión y las palabras finales de despedida de este programa? Adelante. Bueno, yo sé que hasta este momento debo tener muchos hermanos que me estén odiando, pero si me consideran como su enemigo, la Biblia dice, ame a su enemigo. Así que espero que el amor de Dios no desfallezca. Así que déjeme decirle que hemos abarcado algunos errores que el hermano Abraham pudo haber cometido, errores de datos, errores de acciones, errores de opiniones, pero déjeme decirle que esto no es para destruir al hermano William Branham, sino que es para destruir la falsa doctrina que muchos tienen de idolatría hacia el hermano William Branham. Porque tenemos que luchar contra la idolatría hacia él. Porque alguien que idolatra al hermano William Branham, déjeme decirle inmediatamente que se va al infierno. Y se lo digo con plena certeza. Con plena certeza. Claramente, si no se arrepiente, si permanece ahí hasta el momento final, esa persona definitivamente se va al infierno. No hay gracia para esa persona. Porque el hermano William Branham no va a ir a salvar a esa persona. Porque William Branham no es el salvador de nadie. O sea, ni él mismo podía salvarse a sí mismo. El hermano William Branham, estimados, es un muerto en Cristo. El hermano William Branham ahora está en su tumba. Sus restos yacen ahí. Pero, como se dice incluso en la denominación, hay una tumba vacía que le pertenece al Señor Jesucristo. Él está vivo. Él está vivo y Él está para nosotros. Tenemos nosotros que tomarnos de la mano de Él y creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que volver, fíjense, volver a la fe de nuestros padres. ¿Qué es la fe de nuestros padres? Tener a un hombre como ídolo, tener un hombre como el absoluto, tener un hombre en el pedestal y decir, Él no falla, yo lo sigo a Él nada más. La fe de nuestros padres era creer en nuestro Dios y Salvador. Los apóstoles tenían como Dios y Salvador al Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos buscar. Ahora, si alguien con esta clase de exposiciones duda de su fe, se quiere ir del mensaje, quiere rechazar la Biblia, quiere rechazar a Jesucristo por esto, déjeme decirle que su creencia se basaba en un hombre y no en Dios. Su creencia se basaba en
en alguien de Kentucky, en alguien de Estados Unidos, pero no a alguien que está en todo lugar, que es omnipresente como el Señor Jesucristo. Su fe se basaba en alguien que ahora usted le puede hablar, pero no va a recibir respuesta. Muchos católicos le oran a María y no reciben respuesta. El único que recibe, el único que escucha y va a dar una respuesta es el Señor Jesucristo. Así que volvamos a Dios, volvamos a Dios, volvamos a nuestro esposo y dejen de estar entretenidos y alabando al amigo del esposo. El Señor Jesucristo dijo sobre Juan el Bautista, lo relacionó al amigo del esposo. Que el amigo del esposo se gozaba todo, y había una gran fraternidad con el amigo del esposo. Pero hoy en día, como adúlteras, lamentablemente como adúlteras, se han fijado más en el amigo del esposo que en el esposo mismo, que es el Señor Jesucristo. Eso es terrible y hay que luchar contra eso. Así que, a pesar de que yo lleve el oprobio, a pesar de que yo reciba rechazo por parte de eso, a pesar de que aparezca algún individuo que diga, estos están perdidos ahí en internet, que pongan su comentario ácido y digan, estos están perdidos. Una falacia. Es una falacia. ¿Usted cree que esos comentarios voy a perder el sueño por esos comentarios? ¿Usted piensa de que voy a leer ese comentario, yo voy a decir, oh, es verdad, estoy equivocado? No, estimado. No, estimado. O sea, usted, para refutar algo, no comience con una falacia, solamente con un insulto, de decir, este no tiene revelación, o este está perdido, o este está mal. Usted ponga sus evidencias. Aquí estamos poniendo evidencia, usted ponga la suya, estimado. Usted ponga la suya. Y cuando usted ponga la cita, si es que la llega a encontrar, que el hermano William Branham diga, yo soy infalible, yo soy aquí, acá, bueno, ahí voy a decirle en dónde está eso en la Biblia. ¿En dónde está eso en la Biblia? Porque el hermano William Branham dijo en una ocasión, yo soy la voz de Dios para ustedes. Y hay algunos hermanos del mensaje que dicen, bueno, el hermano William Branham es la voz de Dios en todo momento por causa de esa cita. Qué interesante. Entonces, cuando el hermano William Branham le mintió al abogado, era Dios mintiendo. Qué interesante. ¿Era Dios mintiendo ahí entonces? No puede ser. El hermano William Branham no podía ser la voz de Dios en todo momento. No podía ser. Cuando un hermano, incluso usted, incluso yo, ¿cuándo podemos ser incluso la voz de Dios? Cuando nosotros hablamos acorde a la Escritura, acorde a la palabra, cuando nosotros no nos salimos del margen de esta Biblia. Ahí es cuando incluso usted, incluso yo, podemos ser la voz de Dios en este último día. Un gran shalom. Espero que esto sea de bendición, no buscando la polémica. Ya saben ya por qué hacemos esto, para luchar en contra de la idolatría, para luchar contra un ismo que es ser solo cinta. Y ojo que no estoy en contra de las cintas, estoy en contra de los solo cinta, o sea, es parecido a los solo Jesús, o sea, es solo. Entonces, en eso estoy en contra, porque los que dicen, no, yo soy solo cinta, o incluso el hermano José Branham dijo, la cinta y lo demás, demás. O sea, lo demás está de más. Oye, ¿se dan cuenta de que están dejando a un lado la Biblia también? La Biblia están dejando de lado, si dicen solo cinta, están dejando de lado la Biblia. Eso es un ismo, es una secta de hacer una clase de declaraciones que dejen de lado a la propia Escritura. Así que eso podría comentar mi hermano Ger. Fue un agrado compartir con ustedes y estamos a la orden para el siguiente servicio. Solo nos queda reiterar, hermano, que esta conversación que hemos tenido muestra que nuestra fe no está fundamentada en la perfección de los hombres, sino en la perfección de Jesucristo. Es la Biblia, hermano, la que nos muestra que Dios usa a hombres falibles. Ahora hemos examinado este asunto bíblicamente. Examinar no es atacar, no estamos atacando, es hacer preguntas sinceras. No significa que eso sea impiedad. La verdad nunca debe
temer la investigación honesta, el estudio reverente de las Escrituras. El deseo al hacer este programa no es derribar la fe de nadie, sino animar a cada creyente a colocar su confianza debe de estar en Cristo Jesús, la palabra del Dios viviente. Agradezco profundamente al hermano Manuel Carrasco de Chile. Gracias, evangelista, por su aporte a este programa. A ustedes, amigos, hermanos, que han visto, que han escuchado este programa de hoy. Los animo a seguir adelante, a mantenerse siempre escudriñando las escrituras, mantenerse con espíritu humilde, recordar que el objetivo de toda verdadera revelación es acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Hablemos Claro. Hasta la próxima. Dios les bendiga.